El doctor Daniel Espinosa Licón es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Ha construido una destacada trayectoria en el ámbito jurisdiccional. A lo largo de su carrera ha ocupado todos los cargos escalafonarios del Poder Judicial, desempeñándose desde notificador hasta el cargo de magistrado. Actualmente es magistrado en la primera sala de materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Ha realizado maestrías en Administración de Justicia en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad de San Pablo, CEU. Cuenta con el grado de doctor en Ciencias Actuales de Ciencia Jurídica por la Universidad de San Pablo, CEU. Gracias por acompañarnos. Agradecer al Ministerio Público de la República del Perú, del Distrito de Lima Norte. Gracias por la invitación a través de la doctora María del Carmen Ruiz Hurtado, fiscal superior de Lima Norte. Muchas gracias por la invitación y en su nombre saludo también al doctor Freddy y a todas y todos quienes integran el Ministerio Público del Perú. Y sin más preámbulos, pues procedo a platicar con ustedes sobre la prueba digital, si a bien lo tienen. Vivimos una época de cibernética, esa época de cibernética que comenzó hace aproximadamente 50 años, donde surgieron algún tipo de relaciones nuevas en relación a las que ordinariamente conocíamos. En esta época de cibernética surgieron las amistades online, surgieron las relaciones románticas virtuales como Tinder, Bumble y muchas más. Surgieron las relaciones sentimentales a distancia por internet. También surgieron las relaciones laborales, profesionales, de networking, home office, en fin, surgieron relaciones laborales novedosas a partir de que tenemos un dispositivo electrónico y tenemos la magia del internet que nos puede conectar. Surgieron convivencias familiares a distancias. Veo hoy cómo hermanos que se encuentran en diferentes lugares viviendo, al menos en México veo cómo familias se dividieron porque gente se fue a trabajar a Estados Unidos, pero veo cómo el día de hoy surgen las convivencias familiares en línea, donde ahora sí pueden convivir las personas que se fueron a trabajar a Estados Unidos con quienes están en México, pero sucede lo mismo en Perú, ¿no? En todas partes del mundo surgieron estas convivencias familiares en línea. También surgieron las relaciones fandom, es decir, esas relaciones donde, estas páginas donde se comparten gustos, el gusto al cine, el gusto a los libros, el gusto a la música, en fin, el gusto a la pintura, al arte. Esas relaciones fandom surgen a partir de esta época de cibernética. También surgen las relaciones parasociales, donde nos podemos comunicar o conectar con algún influencer, alguno de estos jóvenes que realizando alguna actividad comienzan a hacerse famosos y a hacer tendencia, ser de moda y tener millones y millones de seguidores. También surgen las relaciones de mentoría, es decir, la capacitación, la profesionalización y los mentores a partir de la cibernética. Surgieron también las relaciones de juego online. Ahora la gente, los chicos sobre todo, se conectan, se contactan a través de páginas de juegos donde tienen comunicación, tienen intercambio, alguna relación de amistad o de conocerse a través de estas relaciones de juego online. Y también surgen las relaciones sexuales online o el voyerismo. Hay quienes con ver disfrutan, con ver gozan, y en ese sentido, pues hoy tenemos una gran gama de posibilidades de personas que tienen el gusto por este tipo de actividad. Entonces, en este tiempo de cibernética, les digo, surgen las ciberrelaciones, pero también surgen los cibercontratos. Y en ese sentido quiero hacer una rápida plática de la evolución porque los tiempos son muy cortos para platicar con ustedes. ¿Cómo se concibió en materia de contratos el externar la voluntad? Bueno, pues en un momento vemos casi todos los derechos comunes o el derecho civil de los países del mundo, cómo regulan que la forma de externar la voluntad es la firma. Es decir, también nos conceptualizan algunos códigos, no todos, pero la mayoría conceptualizan que la firma es la expresión gráfica de la voluntad. Así que la forma correcta, la forma específica de externar mi voluntad, pues es la firma. De esa manera queda plasmada mi voluntad de realizar alguna operación
contractual o alguna operación de un contrato. Y entonces, en un primer momento se concibe en materia civil o en materia de contratos la voluntad a través de la firma, es decir, la expresión gráfica de la voluntad. Pero esto evolucionó aproximadamente en 1950, 1968, porque surgen las primeras tarjetas de crédito o débito. El Diners Club, fundada en 1950 en Estados Unidos, fue la primera tarjeta entonces de crédito que surge. Y a partir de que surge la tarjeta de crédito, los banqueros idearon una manera de externar la voluntad, es decir, ya no la expresión gráfica, la firma plasmada en papel, sino a través de una clave o un PIN. Y en ese sentido, fíjense cómo evolucionó a partir de 1950. En México surge Bancomático, que creo que tuvo vigencia en toda América Latina desde 1968. Y a partir de esas fechas surge entonces externar la voluntad a través de un PIN o una clave, de manera tal que el derecho civil no evolucionó, no reconoció el PIN o la clave como una fórmula o una modalidad de externar la voluntad. No obstante eso se vino a regular en los contratos que se suscribieron con las instituciones bancarias, bajo una máxima del derecho civil. La voluntad de las partes es la máxima ley. Si no está prohibido, está permitido. Y en ese sentido, al no existir una prohibición expresa de que la voluntad se expresara bajo otra modalidad, bueno, pues surge el PIN o la clave. Entonces, fíjense, a partir de 1968 en América Latina. Pero también, años posteriores, surge la firma electrónica simple. Es decir, esta modalidad de una pantalla eléctrica, una pluma electrónica, una pantalla y una pluma con la cual podemos externar. Aquí externé ya yo un garabato, una expresión gráfica, y en ese sentido, a partir de que surgen las pantallas y las plumas electrónicas o digitales, entonces tuvimos la oportunidad de firmar de manera electrónica. Ojo, a esta firma plasmada con una pluma electrónica y una pantalla, la conocimos como firma electrónica simple. Esta firma electrónica simple no rompía con el esquema conceptual que teníamos de la firma, es decir, la expresión gráfica de la voluntad, porque sí era una expresión gráfica. La variante es que esta expresión gráfica de la voluntad no quedaba plasmada en el papel, quedaba plasmada en una pantalla, de manera tal que surge la firma electrónica simple precisamente por varios establecimientos comerciales. Cuando íbamos a utilizar la tarjeta de crédito o débito, nos pasaban o un voucher o nos pasaban una pantalla electrónica y una firma electrónica para firmar de aceptación, es decir, para externar nuestra voluntad a partir de la expresión gráfica. Y en ese sentido surge la firma electrónica simple, que pues no es más que un mensaje de datos guardada en un dispositivo electrónico. Y luego, más adelante, surge la firma electrónica avanzada, que permite la identificación del firmante, conjuntos de datos y caracteres, que permite la identificación, que es un conjunto de datos, de manera tal que es autónoma, independiente, de manera tal que es con la que ahora, el día de hoy, yo puedo externar mi voluntad. Solo que a diferencia de la firma electrónica simple, la firma electrónica avanzada requiere un ente certificador, un ente ante quien yo como usuario me registro, doy mis datos y en ese sentido ellos me expiden la firma electrónica y cada que yo la tenga que utilizar, esta autoridad central me la va a validar y entonces se requiere una validación de la firma electrónica de que sí soy yo quien está externando mi voluntad. Fíjense, en 50 años, 50, 60 años, cómo ha evolucionado el tema de la firma. Y me metí a esto porque precisamente el siguiente tema al que voy a referirme en esta época de cibernética los contratos. Hoy podemos realizar compraventas a través de mensajes de datos, Messenger, Inbox, Telegram, WhatsApp, Facebook. Es decir, hoy, si yo quiero comprar o quiero vender algo, mi primer punto de referencia para saber el costo en el mercado es el Internet. Buscar en el Internet el producto, la calidad, la cantidad, el precio, el lugar donde lo venden, en fin. Mi punto de referencia es el Internet. Y en ese sentido,
Incluso yo a título particular puedo en mi página de Instagram, de Facebook, subir un teléfono y decir, vendo teléfono iPhone, un iPhone 15 y doy las características. Bien, pongo precio. Alguien se puede contactar conmigo y a partir de ahí empezamos la transacción o empezamos la puja de decir, oye, yo pido 25,000 pesos, me hacen la oferta de 20,000, yo les digo que no, que 24 es lo menos, me ofrecen 20, 23 y quedamos en 23,000 pesos mexicanos. Hubo toda una puja para determinar y consensuar el valor del teléfono. Y en ese sentido, a través de Messenger, o en Inbox, o en Telegram, o en WhatsApp, o en Facebook, quedó plasmado nuestra operación contractual. Si toda la transacción quedó guardada en el mensaje que enviamos, en toda la transacción que hicimos, y quedó un contrato de compraventa perfecto. Hay que recordar que en muchas de las legislaciones la compraventa es perfecta con la voluntad de las partes, aunque el objeto no se entregue ni se pague el precio. Con la voluntad de las partes el contrato es perfecto. Así que el día de hoy podemos realizar contratos de compra, contratos de venta a través de mensajes de datos en redes sociales. Pero también hay otra modalidad de contratos. Tenemos el contrato Click Grab, que es decir, con poner un clic, estoy aceptando. Es decir, fíjense cómo de la firma, expresión gráfica de la voluntad, pasamos a un PIN o una clave. Después del PIN o la clave pasamos a la firma electrónica simple. Posteriormente, la más segura al día de hoy, la firma electrónica avanzada. Pero al día en actualidad, tenemos la posibilidad de celebrar un contrato, el click grabbing o click grab, con un acepto. Yo estoy externando mi voluntad y previo a firmar, pues yo tendría que tener conocimiento de las cláusulas o los términos del contrato. Si no me dieron la posibilidad de leer las condiciones del contrato, los términos del contrato, ¿qué tan válido puede ser? Vamos a ver dos casos que más adelante se los mencionaré. También tenemos el contrato bronze grab o bronze grabbing, que con el simple hecho de navegar implícitamente yo estoy aceptando. Es decir, mi voluntad, mi externar mi voluntad para contratar, para realizar una operación contractual, con el simple hecho de navegar en una página, yo de manera implícita acepté. Aquí habría varios aspectos, varias preguntas y varias modalidades que nos podríamos preguntar. ¿Qué tal que yo entro a una página, desconozco que con el simple hecho de navegar yo estoy aceptando? Si estuve, no sé, unos segundos, 1, 2 minutos, 3 minutos y me salí. Pero ¿qué pasa? Que yo estuve conectado a esa página 1 hora, media hora, hora y media, 2 horas, que me da la posibilidad, ahora sí, de entender que utilicé el software, utilicé el programa o utilicé esa página y por tanto ya soy susceptible de un cobro porque yo acepté con el simple hecho de navegar. El simple hecho de navegar y aceptar este contrato es lo que hoy se llama el bronze grab o bronze grabbing. Tenemos también el contrato shrink grab. Este contrato shrink grab, con abrir un programa o instalar un programa a nuestro teléfono, a nuestra computadora, a nuestra tablet, a nuestra remarcable o cualquier dispositivo tecnológico que yo utilice con abrir o instalar el programa, yo estoy aceptando. Fíjense cómo evolucionó el término externar mi voluntad, expresión gráfica, firma, expresión gráfica de la voluntad, les dije a un PIN, a una clave, con la tarjeta de crédito o débito. Posteriormente a una firma electrónica simple. Sí, con una pluma electrónica firmar en una pantalla o incluso con el mismo dedo, porque hay teléfonos celulares que tienen esa posibilidad de firmar con el dedo o firmar con una pluma electrónica. Pasamos al contrato Green Grab, al contrato Bronze Grab o al contrato Shrink Grab. Fíjense ahora las consecuencias y ahora vamos a analizar consecuencias penales, civiles, familiares, mercantiles, laborales de este tipo de contratos que quedaron en un formato digital. Ese es lo importante y que muchos de los litigantes o abogados creemos con el simple hecho de imprimir el contrato
este contrato es válido o este contrato es auténtico, cuando la verdad tecnológica no es así. Incluso cómo han avanzado las Supremas Cortes de Justicia de los países para ir dando cánones o lineamientos de cómo entender la prueba cuando se encuentra en un dispositivo o en un formato digital. Y tratamos de imprimirla o materializarla físicamente con una impresión y que no está dotada de integridad. Bueno, una vez hablados de estos tres tipos de contratos, quiero mencionarles que según el autor J. Irving, todo contrato en línea debe de establecer pasos para que el contratante tenga conocimiento o entendimiento de los términos o condiciones del contrato en el formato en el que me encuentre, el click grab o el bronze grab. En cualquiera de las modalidades debo de tener la posibilidad de entender los términos y condiciones, es decir, las cláusulas. Ejemplo, fíjense cómo al día de hoy podemos comprar, ya ahora es difícil, pero todavía se da. ¿Quién no llegó a comprar un disco de un artista que nos gustaba de manera digital? Llegábamos a la compra de un disco, un acetato, después a un cassette, hasta llegar que los discos ya eran digitales, pero para poderlo utilizar yo tenía que pagar el disco y compraba el disco digital. Hoy pues ya tenemos varias plataformas como Spotify y muchas otras en la que yo puedo descargar la música con el pago de una renta, con el pago del programa o del software Spotify, y yo ya puedo bajar y descargar las canciones que yo ya quiera. Yo ya no le tengo que pagar al artista o a pagar a la empresa que vende el disco para usarla. Pero también el día de hoy tenemos compra de libros digitales, que realmente, fíjense bien, si analizamos el fondo de una compra del disco, de la canción o del libro digital, porque incluso al día de hoy hay quienes venden pinturas y obras de arte digitales. Si la compra digital de este libro, me quedo con el ejemplo del libro, imagínense que ustedes compraron un libro digital de Jordi Ferrer, el de razonamiento probatorio, y ustedes lo compran en línea y entonces esto les da la posibilidad de descargar el libro. Pero ¿realmente son propietarios de ese libro? ¿Ustedes pueden transmitir, pueden vender ese libro? La verdad es que no. ¿Ustedes pueden rayar ese libro? La verdad es que no. Lo que estamos pagando realmente es solamente la autorización para poder electrónica o digitalmente imponerme del libro y poderlo leer, o la música y poderla escuchar, o la obra de arte digital y poderla ver. Pero realmente yo no soy dueño del formato hash. Yo soy dueño tengo la posibilidad de uso, goce y disfrute de esta herramienta digital para poderlo leer o poderlo oír o poderlo ver, pero realmente yo no estoy comprando un libro, estoy pagando el derecho para poderme imponer y leerlo a través del dispositivo electrónico, de teléfono, computadora, tablet, y la posibilidad del software y descargar el programa para poderlo leer. Pero yo no lo puedo vender, yo no lo puedo transmitir. Entonces, hay limitantes que sí quedan plasmados en términos y condiciones que nunca nos damos cuenta de ellos, pero que el día de hoy se ofrecen como venta de libros digitales cuando realmente no estoy comprando el libro digital. Lo que estoy haciendo es pagar un derecho para poderlo leer, pero no soy dueño porque no lo puedo transmitir, porque no tengo el dominio pleno de ese libro, porque no lo tengo de manera física, lo tengo de manera digital. Y el programa o software no me da la posibilidad de descargarlo, ni me da la posibilidad de transmitirlo. Puedo, sí, romper candados, puedo, sí, violar programa para poderlo descargar e imprimirlo, pero eso deriva de una conducta delictiva, ¿cierto? O de un incumplimiento a una obligación a el contratante, a quien me dio la posibilidad solamente de abrir el libro y leerlo desde cualquier dispositivo. Entonces, el autor J. Irving, les digo que dice, se deben de establecer bases del contratante para que éste tenga conocimientos de los términos y condiciones, y nos da 4 condiciones de los estándares que deben de tener los 3 tipos de contrato: el clip grab, el bronze grab o el string grab. En cualquiera de sus modalidades, los requisitos es: 1, los cibernautas deben saber la existencia del contrato en el sitio web del que están navegando. Es decir, previo a yo avanzar al clic acepto, deben de mandarme
a los términos y condiciones del contrato. O tienen que ponerlo en líneas color azul antes del acepto para efectos de poder yo darle el clic de aceptar. Y en ese sentido, debe de existir este requisito. Previo a pasar al aceptar o previo a navegar o previo a descargar cualquiera de las tres modalidades de contratos, me debe de remitir al contrato, a los términos y condiciones para yo tener la oportunidad de leer. En la parte final, leído, le pongo clic, le pongo sí, le pongo leído y ya me pasa al clic acepto, o me pasa al clic navegar, o me pasa al clic descargar, para efectos de que entonces yo sepa los términos y condiciones de lo que me estoy obligando. 2. Los cibernautas que visiten una página deben tener la oportunidad de revisar los términos o condiciones o cláusulas y contar con tiempo para tomar decisiones. 3. Los cibernautas visitantes deben comprender el método por el cual se ejecutará o renunciará al contrato que aceptaron. Es decir, cuáles son las condiciones que me dan la posibilidad de renunciar o a dar por terminado el contrato, para evitar alguna demanda futura, o si me incumplen o es una conducta fraudulenta o ilícita o hay un incumplimiento de una obligación, yo tener la posibilidad de demandar. Y el cuarto requisito que nos habla J. Irving es el que el vendedor web debe de contar con un mecanismo para probar que el cibernauta aceptó o rechazó el contrato. Fíjense bien, esos 4 requisitos se han visto en voy a hablar 2 tipos de juicios, hay más, pero me voy a centrar a 2. El abogado Jaime Limón, presidente de INCIBE MX, cita el precedente en Estados Unidos, el juicio de cibercontrato ClipGrab o ClipGrabbing. En el caso Hoover contra Dell Corporation, en el 2005, la demandada colectiva representada por Dewan, Humbert, Helden y Kraft y otros contra la empresa Dell Corporation en estado de Illinois, los demandantes alegaron que Dell había incurrido en publicidad engañosa al promocionar computadoras con procesadores Pentium 4 como los más rápidos y potentes disponibles en esa época, cuando en realidad, según los demandantes, estos procesadores ofrecían un rendimiento inferior al de los modelos anteriores como el Pentium 3 o al de sus competidores como el AMD Athlon a un costo mayor. Dell intentó desestimar la demanda argumentando que los compradores habían aceptado las cláusulas de arbitraje vinculante incluida en los términos y condiciones de venta, accesible mediante hipervínculos azules en varias páginas del proceso de compra del sitio web. Además, estos términos se enviaban impresos juntos a las computadoras. Las cláusulas estipulaban que cualquier disputa debe resolverse mediante arbitraje administrado por la National Arbitration Forum, la NAF. Fíjense bien, en este caso se compraron entonces una gran cantidad de computadoras a Dell con el formato o procesador Pentium 4 como el más rápido. El problema es que en los hipervínculos se establecía que no se podría descargar determinados programas. Como los compradores descargaron algunos programas a la computadora, esos programas y generaron que el procesador Pentium 4 se alentara, que fuera lento, pero no porque el procesador Pentium 4 que se compró no fuera rápido o el más rápido de la época. Es decir, sí era el más rápido de la época. El problema es que al descargarle unos programas no compatibles con Pentium 4, generaron que el programa o el procesador fuera lento. ¿Qué es lo que ellos demandaban? Sí, bueno, es que a mí no me dijiste expresamente que si yo descargaba determinados programas, yo perdía la garantía y que además Pentium 4 o el programa que yo te estaba comprando iba a ser más lento. Así, después del juicio, el juez falló a favor de los demandantes. Afirmó que la cláusula de arbitraje no formaba parte del contrato, ya que los consumidores no habían dado su consentimiento explícito y que incluso, si lo fuera, era inejecutable por ser inconcionable, es decir, injusta o desequilibrada. Este asunto se fue a un tribunal de apelación de Illinois. Así este tribunal concluyó que los términos y condiciones eran suficientemente visibles y accesibles durante el proceso de la compra en línea y que los consumidores habían sido notificados adecuadamente de su existencia. Además, determinó
que la cláusula de arbitraje no era procedimental, sino sustancial, de manera tal que ya no estaba claramente presentado y no se demostró que el proceso de arbitraje fuera injusto o prohibitivo. ¿Cuál fue la importancia del caso para que se generara un precedente en Estados Unidos? En este caso significa que en el ámbito de derecho contractual digital, ya que establece que los términos y condiciones accesibles mediante hipervínculos, mediante procesos de compra en línea, pueden formar parte de un contrato vinculante, incluso sin un clic de explícito de acepto. También la fuerza de validez de las cláusulas de arbitraje en contratos electrónicos siempre que presenten de manera clara, accesible al consumidor. Es decir, en este caso el Tribunal de Apelación estableció que previo a que el consumidor puso acepto, el clic aceptar, lo remitió a los términos y condiciones. A leerlos, tuvo que bajar todo el contrato, a lo mejor son 20, 30, 40 hojas, se tuvo que ir hasta el final, donde estaba un clic leído y le puso clic. Este clic, al menos para los efectos contractuales y para los efectos del Tribunal de Illinois, era suficiente para saber que esta persona estuvo en las condiciones de darse cuenta de cuáles eran las condiciones y términos. Y en esas condiciones y términos estaba explícitamente que programas no podían descargarle a la computadora, bajo el riesgo que si los descargaban iban a dañar el procesador Pentium 4. De manera tal que aquí, en esta disputa, se falló a favor de la empresa que utilizó el click grab como tipo o forma de contrato, porque sí estuvo la posibilidad de leer las condiciones, porque previo a pasar al aceptar el contrato, el clic aceptar, le dieron la oportunidad de leer el contrato. Pero fíjense bien, les cuento el otro caso, el caso de Guyen Barnes y Noble Inc. En este juicio también fue un cibercontrato Bronze Wrap. ¿Recuerdan? El Bronze Wrap es con el simple hecho de navegar, yo estoy aceptando. Este asunto sucede también en Estados Unidos y analizan la validez del contrato Bronze Wrap. En agosto del 2011, Kevin Koa Nguyen compró 2 tablets HP durante una venta en línea en el sitio web de Barnes & Noble. Aunque recibió una confirmación por correo electrónico, al día siguiente la empresa canceló su pedido debido a una alta demanda. Nguyen demandó y alegó en la demanda que esta cancelación tardía le impidió adquirir el producto a ese precio promocional y lo obligó a comprar una alternativa más costosa. En abril del 2012 se presentó una demanda colectiva en California por prácticas comerciales engañosas y publicidad falsa a Barnes & Noble. El argumento de Barnes fue que la empresa intentó obligar a Nguyen a resolver la disputa mediante arbitraje, basándose en una cláusula contenida en los términos y condiciones, accesible a través de un enlace en la esquina inferior izquierda de cada página web. Sin embargo, Nguyen nunca hizo clic en ese enlace ni leyó los términos. El Tribunal Noveno de Circuito confirmó la decisión del Tribunal de Distrito, concluyendo que Nguyen no tuvo conocimiento real ni constructivo de los términos de uso, ya que el simple hecho de colocar un enlace visible no es suficiente para establecer que el usuario aceptó los términos. No se requirió ninguna acción afirmativa por parte del usuario, como hacer clic en acepto, lo cual es común en los contratos click grab, el primero que analizamos. La proximidad del enlace en los botones de compra no constituye una notificación adecuada para el usuario esté obligado por los términos. La importancia de este caso fue que en los contratos Bronze Wrap, es decir, con el hecho de navegar, si no me remite a los términos y condiciones previo a navegar, no puedo por tenerlos como implícita o explícitamente aceptados. De manera tal que en este caso la sentencia fue a favor del consumidor, nulificando entonces la validez, no reconociendo la validez del contrato Bronze Wrap con el simple hecho de navegar, porque no le dio la oportunidad de conocer los términos y condiciones, a diferencia del caso anterior, donde sí, previo a aceptar, el clic aceptar, me remitió a los términos y condiciones, y yo tenía que
pasar primero por términos y condiciones, llegar a la última página, ponerle un clic de leído para pasar después al clic de aceptar. Por eso, la diferencia de resultados en ambos casos. En un contrato ClipGrab validaron externar la voluntad a partir de un simple clic. Dijeron que es válido siempre y cuando tenga la posibilidad de leer los términos y condiciones. Y en el caso de Nguyen contra Burns, pues encontramos que, contra Barnes, encontramos que el contrato Burns o Burns Grappling fue inválido porque no le dieron la oportunidad de leer términos y condiciones. Estos tenemos algo de derecho comparado de la Unión Europea, Estados Unidos y ONU, donde han establecido efectivamente que es necesario manejar expresamente el clip de acepto, pero previo me tienen que dar la oportunidad de leer los términos y condiciones. Hay varias legislaciones que han venido a regular el clip, pero al día de hoy han sido demasiado deficientes. También, de manera muy rápida, quiero hablar que hay 3 clasificaciones de contratos en línea, según su ejecución, según su validez legal y según la tecnología utilizada. Según la ejecución tenemos contrato electrónico simple, que es aquel que se firma con una firma electrónica simple y en este caso requiere validez. El segundo tipo de contrato es el automatizado, que se genera de manera automática. Se utiliza el blockchain o la cadena de bloques. No estoy hablando yo con una persona, sino con un programa, un software que me lleva paso a paso hasta generar mi firma. Entonces, tenemos el contrato electrónico simple y el contrato automatizado. También tenemos el contrato según su validez legal, que me acepta firma electrónica simple, sin certificación, que es la expresión gráfica de la voluntad, ya les decía yo, con una tableta y con una pluma electrónica, o el contrato con firma electrónica avanzada, que requiero que un ente sea certificador cada que utilice mi firma, pase con el ente certificador, valide que sí es mi firma y lo mande al receptor ya debidamente validado de que es mi firma. Y también tenemos el contrato según la tecnología utilizada. Tenemos contratos inteligentes, smart contract, hay programas, hay software al día de hoy como Ethereum, contratos inteligentes. Si ustedes entran a esta página, ustedes pueden celebrar contratos preponderantemente de arrendamiento. La limitante de este tipo de contratos es que solamente al día de hoy aceptan el pago a través de criptomonedas, que para allá vamos. Yo les digo que al día de hoy a todos los que somos servidores públicos y nos depositan a través de una transferencia bancaria, nuestro dinero ya no se representa en cuántos billetes o monedas tenemos, sino en una cantidad que representa mi estado de cuenta digital que yo veo en el banco. Y mi dinero se representa en una cantidad o unos números como estado de cuenta, porque realmente ya no tenemos físicamente el dinero. Así que la criptomoneda en el futuro será la constante, todo es dinero digital a través del teléfono, del reloj, ya ni siquiera utilizan la tarjeta de crédito o débito para pagar, con el teléfono, con el descargado, con la tarjeta digital al teléfono o al teléfono celular hacemos los pagos. También existen contratos digitales en nube, es decir, estos son almacenados en una nube y ahí va a estar el contrato. Y los ejemplos de ese tipo de contratos es el Adobe Sign, que se firma y se guarda en una nube. También tenemos el DocuSign, que hay plataformas donde se firma de manera digital, y esos son los que, DocuSign, son los que regularmente utilizamos para hacer compras como en Amazon. Es este tipo de contrato digital en nube, que sí queda guardado una compra que yo haga en Amazon. Bueno, fíjense bien, hablé de tiempo de cibernética, hablé de ciberrelaciones, hablé de cibercontratos y ahora de ciberdelitos, de lo cual los agentes del Ministerio Público, fiscales que hoy nos acompañan y demás personal festejando sus 44 años de fundación del Ministerio Público de Lima Norte, estarán más enterados que yo. Así que voy a brincar mucho el tema de los delitos para irme por los tiempos, porque ya me queda poco tiempo, para hablar más bien de las pruebas. Miren, tenemos el phishing, tenemos el botnet, tenemos el keylogger, tenemos el hacking, tenemos el malware, tenemos el hacker, que son programas maliciosos
con el cual tenemos la posibilidad o se tiene la posibilidad de accesar a nuestros datos del teléfono, de la computadora, para hacer de manera ilícita la suplantación de persona a través de nuestros datos o nuestra información tecnológica como NIP, claves de acceso a cuentas bancarias, a WhatsApp, a redes sociales, en fin. Estos programas lo que hacen es apoderarse de nuestra información para hacer uso ilícito de ello. Me quedé en el SIM swapping o SIM swap, que es en el que roban tu identidad mediante el secuestro del número del teléfono a obtener un duplicado de tu tarjeta SIM. ¿A cuántas personas no les han clonado el WhatsApp? Precisamente es a través del programa SIM swapping. También hay cartas nigerianas. ¿Cuántos de ustedes no les ha llegado a su correo electrónico correos dudosos que dicen que les ofrecen donaciones, premios, herencias, premios de rifas o sorteos a los cuales ustedes nunca han ingresado? Pues son cartas nigerianas, se les denomina. Evidentemente es una forma de accesar a nuestra información, apoderarse de nuestra información y hacer de manera uso ilícito de ellas. También tenemos los WannaCry o ransomware, que es un software malicioso en el que se infecta nuestro equipo, a su vez lanza una ventana en la cual nos van a estar extorsionando para pedirnos un rescate, para poder liberar nuestra información, bajo el riesgo de perder toda nuestra información si no accedemos. Y también tenemos los missile calls, que son llamadas de números desconocidos. Fíjense en estas missile calls, con el hecho de contestar, llega la llamada de un número desconocido, contestamos, aló, bueno, hola, hello, como digamos, y con este simple hecho de contestar, se cuelgan de nuestro teléfono para hacer uso de nuestra línea telefónica o nuestra red de internet. De manera a baja escala, están utilizando nuestro internet o están utilizando nuestros datos del teléfono celular, es decir, el crédito de teléfono que yo celebré con la empresa. Tenemos estos tipos de contratos informáticos hasta llegar a ciberdelitos patrimoniales, fraudes, estafas en línea, robo, suplantación de identidad, delitos financieros, piratería informática, los llamados deepfake, que a través de inteligencia artificial se puede utilizar mi voz o se puede utilizar mi imagen para comunicarme, para hablar, para engañar a alguien. Estos tipos de ciberdelitos los llamamos de carácter patrimonial, pero también hay delitos contra la dignidad o libertad sexual. Tenemos el ciberacoso, la ciberextorsión, tenemos cibercrímenes de odio, o desinformación, tenemos la violencia digital o llamada Ley Olimpia, al menos en México, por el caso de una chica a la cual su pareja le tomó fotografías y videos teniendo unas relaciones íntimas. Sin consentimiento de ella, él empieza a promocionar estas imágenes y videos y audios teniendo relaciones sexuales, pero esta conducta no estaba tipificada expresamente, así como violencia digital. Por eso en México se le llama delito de violencia digital o Ley Olimpia, por el nombre de la chica que se hizo activista para que en todo el país se regulara este tipo de delitos. También tenemos delitos específicos cometidos en contra de niños y niñas. Tenemos el grooming, cuando un adulto se hace pasar por niño para tener información de él. Tenemos el ciberacoso o el ciberbullying digital. Tenemos explotación sexual infantil en línea. Tenemos el sexting, el doxing, la sextorsión. El sexting es pues el mandar la fotografía de partes íntimas. El doxing es a través de los juegos en línea, donde se pide información, se piden incluso también fotografías o videos de carácter o de índole sexual. Tenemos trata de menores en línea, tenemos el acceso a contenido inapropiado. Fíjense, entonces, en época de cibernética surgieron las ciberrelaciones, surgieron los cibercontratos, surgieron los ciberdelitos. Y vivimos ahora una época de ciberpruebas. Y en ese sentido, quiero hacer una clasificación antes de entrar a las ciberpruebas. En esta época hay que clasificar cuándo hay una prueba digital y cuándo hay un dispositivo electrónico. Dispositivo electrónico es el medio electrónico
implementado por la rama de la física y especialización de ingeniería que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y control de flujo de electrones u otras partículas cargadas electrónicamente. Mi teléfono celular es un dispositivo electrónico. Mientras se encuentra albergada la foto, el video o el mensaje en mi teléfono, pues es una prueba electrónica. Pero esta prueba electrónica fue guardada de manera digital. Y ahí viene el otro concepto. Los datos digitales son medios digitales, son aquellos formatos a través de los cuales se puede crear, observar, transformar, conservar la información de una gran variedad de dispositivos digitales. De esta forma podemos definir el dispositivo digital como todo sistema o dispositivo informático, incluyendo sistemas de almacenamiento o transmisión informática. Les explico. Mi teléfono celular es un dispositivo electrónico. Como dispositivo electrónico funciona con electrodos. Tiene una cámara fotográfica y tiene una capacidad de almacenamiento. Se requiere un software para que haga funcionar la cámara fotográfica. Yo descargo el software de cámara fotográfica, yo puedo tomar una fotografía. Esa fotografía es guardada en mi teléfono, en la capacidad de memoria de mi teléfono de manera digital. De manera digital a través de un hash, es decir, el formato clave alfanumérica con la que se guardó mi fotografía, mi video o mi mensajería. Los teléfonos y las computadoras solamente entienden el idioma de números y de letras. En ese sentido, los números y letras con las que se guardó mi fotografía, mi audio, mi video, o mi mensajería WhatsApp, o mi mensajería Messenger, o mi mensajería Telegram, quedó guardada en mi teléfono, en la memoria de mi teléfono, en un formato hash, una clave alfanumérica. Y esta clave alfanumérica entonces está guardada de manera digital. El teléfono es un dispositivo electrónico con capacidad de almacenamiento, donde su interior está guardado entonces la información digital. La información digital es la fotografía, es el audio, es la mensajería escrita, es el contrato que suscribimos ClickGrab o RonsGrab. En cualquiera de las modalidades quedó guardado en un dispositivo electrónico. En ese sentido, muchos de los abogados, litigantes, operadores, policías, fiscales, creemos que con el hecho de sacar un Photoshop, un screenshot o una foto pantalla de lo que se escribió, o la fotografía mandarla vía WhatsApp, o el video mandarlo vía WhatsApp, es suficiente como prueba y guardarlo en un dispositivo de almacenamiento como una memoria USB, un disco CD. La verdad es que no es así. No es así, aunque hay sanciones procesales, como dice Jordi Ferrer, hay quienes dicen que no son sanciones procesales, sino consecuencias procesales que nos llevan a conceder la eficacia, aunque sean incorrectamente obtenidas, producidas, reproducidas, admitidas y desahogadas. Todas las pruebas, y en específico las digitales, tienen que tener un tamizaje de licitud de 5 pasos. ¿Cómo se obtiene la prueba? ¿Cómo se produce la prueba? ¿Cómo se admite? ¿Cómo se desahoga la prueba? Esto es obtención, producción, reproducción, admisión y desahogo. Ahí están los 5 pasos para llegar a la valoración. Si la prueba es lícita y si la prueba es suficiente para probar o para demostrar lo que yo quiero. Imagínense una violencia familiar en la que la señora abrió su teléfono y puso la grabadora y quedó guardada todas las ofensas que el varón le hizo a la dama y quedó guardado en su teléfono, dispositivo electrónico, y quedó guardado en formato hash. La señora va a la fiscalía, la policía presenta su denuncia y el policía o el fiscal le dice, mándemelo vía WhatsApp, y se lo manda vía WhatsApp. Perfecto. ¿La prueba será válida? Depende. Depende si en el camino no es objetada, no es impugnada, como lo vamos a ver más adelante, cuáles son los criterios que algunos tribunales han emitido. Solo que para este estadio quería especificar la diferencia entre dispositivo electrónico y prueba digital.
O prueba digital y prueba electrónica y prueba digital. Prueba electrónica cuando está en mi dispositivo electrónico. Prueba digital porque está almacenada en este formato hash y yo tengo que extraer la información. Y aquí tenemos que ver cuáles son las modalidades de extracción de la información y todos los derechos que están implícitos en el tema de obtención, producción, reproducción, admisión, desahogo de las pruebas digitales. Y ahora entro a tipo de ciberpruebas. En esta modalidad, las ciberpruebas son pues evidencias digitales de investigación de ciberdelitos y estas pruebas pueden encontrarse en dispositivos electrónicos, ópticos, telemáticos, tecnológicos, en nube y tienen que tener unas formas o unos formatos de recolección. Tienen que cumplirse protocolos legales para que sean válidas en un juicio. Así, ¿qué tipo de ciberpruebas tenemos? Voy a hablar de 8 tipos de ciberpruebas. Tenemos el registro de actividad digital. ¿Cuáles son las pruebas digitales de registro de actividad digital? Son historial de navegación web. Cuando yo entro a mi computadora, a mi teléfono, ¿a qué redes entré? ¿A qué redes entré? Y entonces todo quedó guardado o en mi dispositivo tecnológico, computadora, tablet o teléfono. Y esta información puede ser válida o puede ser útil, por ejemplo, para justificar alguna conducta delictiva. Registros de conexiones de redes Wi-Fi. ¿A cuántas redes se conectó mi teléfono? ¿Qué día y a qué hora se conectó mi teléfono a esta red? Y también tenemos archivos de registro logs de sistemas y servidores. Es decir, archivos que quedaron dentro de software, de programas o servidores de un equipo tecnológico. El otro tipo de ciberpruebas que encontramos son los archivos y documentos electrónicos. Correos electrónicos, un correo electrónico que yo mande, documentos en formatos digitales como PDF, Word, Excel, etcétera. También tenemos en archivos o documentos electrónicos imágenes, videos, audios. Imagínense una pornografía infantil o uso indebido de material de abuso sexual infantil, no sé cómo se denomine en Perú. Pero imagínense que es un video, una fotografía o un video su prueba válida para poder justificar la conducta delictiva. Imagínense un sexting, imagínense un bullying a través de la fotografía o un grooming donde se pidió al niño fotografías y lo que tienen entonces como prueba, tienen que probar que el niño o la niña mandó la fotografía a quien se hizo pasar por niño y que esa fotografía entonces ya está en poder del adulto. Esta conducta ya de per se es delictiva a través de la figura de pornografía infantil o no sé cómo lo tengan contemplado en Perú. En México se daría la pornografía infantil, pero la prueba para demostrarlo se encuentra en un archivo o documento electrónico porque está en un formato de imagen, video, audio, pero fíjense bien, este imagen, video, audio fue creado por un dispositivo electrónico con un software o programa especial que lo traduce a su vez a mi vista poderlo ver, la fotografía, o poderlo leer, lo que se mensajeó, o el audio, o el video, vista y escucharlo. Pero realmente quedó guardado en un formato hash, en una clave alfanumérica. Si yo genero un documento en formato por WhatsApp, y en WhatsApp abro el software de video, tomo un video, no se lo puedo mandar este video a alguien que no tenga el programa WhatsApp, porque el WhatsApp es un software, es un programa que me va a traducir esta clave. Les pregunto a todas y todos los que me están escuchando, cuando han hecho una llamada telefónica vía WhatsApp o mandan un mensaje vía WhatsApp, ¿han leído la frase cifrado de extremo a extremo? ¿Saben qué significa cifrado de extremo a extremo? Significa que su teléfono generó un formato hash. Ese formato hash puede ser lo que yo escribí vía WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Este mensaje, hola, ¿cómo estás? Pues es un formato numérico y quedó guardado en mi teléfono un formato numérico. Solo que con el formato, el software WhatsApp, que alguien más tenga, yo con su número telefónico, se lo envío a su número telefónico vía WhatsApp, le va a llegar la leyenda, hola, ¿cómo estás? Si no tiene el formato WhatsApp, no se puede leer, no se puede entender, no se puede analizar, de manera tal que en ese contexto tendríamos que analizar que cifrado de extremo a extremo significa que se envió una clave alfanumérica y que este otro teléfono
tiene el formato para cifrarlo y que ningún otro dispositivo tiene la capacidad de leer o de almacenar esta información. Yo mando un mensaje a la doctora Carmen, por ejemplo, yo emisor, ella receptor, se cifró de extremo a extremo, mi teléfono a través del internet le mandó una clave, le llegó esta clave, hash, al teléfono de la doctora Carmen, ella lo abre, tiene formato WhatsApp en el programa WhatsApp y lee, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pero fíjense bien, lo cifró de extremo a extremo, extremo emisor, receptor, y solamente estos dos teléfonos tienen la información. No está en ningún otro lado, a menos que o la doctora Carmen o yo estemos pagando nube. Hay algunos contratos, algunas empresas, AT&T, Telcel, Usacell, Movistar, en fin, Olafly, la empresa lo que hace es a veces nos da nube o nos vende nube, nos renta, nos da la posibilidad de que le rentemos nube, espacio en una nube para que se guarde nuestra información, porque nuestro teléfono no tiene la capacidad de guardar todo lo que hacemos en una vida digital. De esta manera, entonces, cifrado de extremo a extremo significa que el teléfono generó por esa fotografía un hash, por ese audio, un hash, por ese video, un hash, por ese mensaje WhatsApp, hola, un hash. Y al mandárselo yo a un teléfono celular en el programa WhatsApp, 48. Lo cifraron, lo recibieron y tuvieron la oportunidad de leerlo, de escucharlo. Entonces, esto es cifrado de extremo a extremo. ¿Ya me entendieron? Va. Entonces, les dije de las ciberpruebas, hay registros en actividad digital, hay archivos y documentos electrónicos, hay metadatos, y los metadatos ordinariamente es información oculta. Si yo tomo una fotografía al día de hoy, por ejemplo, tomé esta fotografía yo al inicio, se las muestro, cuando estaba el ponente anterior, fíjense bien, pero mi teléfono tiene un programa, tiene y creo que muchos teléfonos lo tienen, de que si yo subo la fotografía, aquí en la parte inferior, ustedes van a ver, está toda la información de qué día se tomó, a qué hora se tomó, el lugar georreferenciado de dónde se tomó la fotografía, ¿ven? Toda esta información son los metadatos. Si yo tomo una fotografía y la fotografía la imprimo y la ofrezco como prueba en un juicio, es una prueba muda. Es una prueba muda porque no me dice nada, necesito yo una prueba personal que venga y me descifre esa fotografía, esa expresión, esa información visual, quién es o qué hay, pero tampoco me da una información de qué día se tomó esa fotografía, el lugar, la hora, porque la fotografía hoy son emitidas en un formato digital, en un formato hash, pero la información de qué día, a qué hora y en qué lugar fue tomada la fotografía, estos son metadatos y esta información siempre va a quedar guardada en nuestro dispositivo electrónico. Les ponía el ejemplo de la señora que es víctima de una violencia familiar y ella pone la grabadora y entonces empieza a grabar todas las ofensas de que el señor le realiza a la víctima. Quedaron guardadas en su teléfono, perfecto. Pero en su teléfono también quedó guardado el día, el lugar, la hora y una georreferencia exacta satelital de dónde se grabó ese audio. Y esta información son metadatos. Si yo doy el audio vía WhatsApp o lo descargo a una memoria USB o lo descargo a un CD y lo acompaño a mi denuncia al Ministerio Público, no está acompañada de información importante como qué día se tomó ese audio, el lugar georreferenciado y la hora. Y esa es información que quedó guardado en metadatos, pero que quedó guardada también en el hash. Al descifrar la clave alfanumérica, ahí va a venir información de creación. Y cada que yo mando, por ejemplo, yo tomé una fotografía y se la mando a la doctora Carmen. A la doctora Carmen le llegó una clave alfanumérica y WhatsApp le cifró esta clave alfanumérica y dejó la fotografía. Ella pudo ver la fotografía. A ella le llegó un hash distinto del que yo tengo como fuente primaria. Yo lo tengo guardado en metadatos, día, hora y lugar en el que se tomó la fotografía. Pero también tengo guardado el hash de la fotografía. Cuando yo utilicé WhatsApp, le mandé nada más la clave de la fotografía a la doctora Carmen. A ella lo va a guardar un hash distinto, porque el hash de ella va a quedar guardado en ese hash el día,
la hora y el lugar que ella lo recibió, distinto del lugar, día y hora que lo remití, distinto al lugar, día y hora en que se generó. ¿Ven? Toda esta información son metadatos y esa es información muy importante para poder justificar un hecho delictivo. Y a veces, como policías o fiscales, olvidamos esta información tan valiosa, digitalmente hablando, que puedo aportarla como prueba para poder demostrar, sobre todo cuando tenemos ausencia de testigos, cuando estamos ante la presencia de una prueba única o de un testigo único, y lo único que tengo es un testigo, la víctima o el ofendido. ¿Y cómo tengo que corroborar periféricamente esta versión? Bueno, pues información digital a través de los metadatos. Entonces, los metadatos es información oculta en archivos digitales, metadatos de fotos y videos, GPS, modelo de cámara, fecha, hora, lugar. También tenemos como ciberpruebas los registros en redes sociales y mensajería, chats en WhatsApp, Telegram, Facebook, todo esto quedó guardado, a menos de que yo haya mandado un mensaje y le haya puesto temporal. Si se envió un mensaje y yo mando una fotografía, otra vez utilizo como ejemplo a la doctora Carmen, le mando una fotografía y le pongo en la modalidad temporal o efímero, ella va a tener la oportunidad de verla una sola vez. Al cerrarla, se apagó, se fue la información. Y en ese sentido, esa información no quedó guardada en el teléfono de ella. Sí quedó guardado en el teléfono mío, pero no en el de ella. Si yo lo borro del mío, no obstante que lo borré, quedó guardado en metadato esa información. Si es necesario, ese mensaje, esa fotografía, ese audio, porque es el medio comisivo de la conducta delictiva, imagínense una pornografía, imagínense un sexting, imagínense una extorsión, y que entonces la información quedó guardada en alguno de los dispositivos electrónicos, ¿va? Entonces, también como prueba digital está en registros de redes sociales y mensajería, publicaciones en redes sociales, comentarios y reacciones en plataformas digitales. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Instagram. Imagínense que a través de Facebook empiezo a ofender a una persona y estamos en un delito contra la dignidad o un delito de amenazas a través de WhatsApp, a través de Instagram, y que entonces la información quedó guardada precisamente en registros de redes sociales. Otro tipo de pruebas digitales son las pruebas en dispositivos electrónicos. Datos ya extraídos de las fuentes primarias que se encuentran o en computadoras, teléfonos, tablets, también en discos duros, en discos compactos, discos DVDs, memorias USB, tarjetas SD, dispositivos ópticos donde quedó guardada la información. Y en ese sentido, pues eso vamos a llamar los dispositivos electrónicos. Otro de los formatos de pruebas digitales es las pruebas en nubes y servidores públicos. Servidores, ¿qué pasa cuando pierden su teléfono o su teléfono se daña? Parte de su información, de sus contactos, de sus mensajes, sus fotografías, pueden ser recuperadas porque esas quedaron guardadas en nube. Les decía que si yo tengo celebrado un contrato con una empresa, pongámosle Telcel, Usacell, Movistar, y esta empresa en la renta que yo le pago por el uso del teléfono y el internet, además me dio nube, una capacidad de nube, alguna de mi información quedó guardada ahí, no toda, a menos de que yo pague de manera extra para que toda mi información quede guardada. Y entonces esta información queda en registros almacenados en Google Drive, en Dropbox, en OneDrive, en bases de datos de servidores web, en respaldo en conversaciones en nube. Y tenemos también como ciberprueba los registros de transacciones financieras para todos esos delitos de fraude, abusos de confianza, en esos delitos de suplantación de identidad, que lo que hice fue extraer mi cuenta o hacer pagos de mis cuentas o hacer compras con mi información. Toda esta información quedó guardada en registros de transacciones financieras, en movimientos bancarios en líneas, pagos en criptomonedas, registros en compras de plataformas digitales. Y en ese sentido, pues tenemos registros de transacciones financieros. Y la octava, direcciones IP, rastreo de actividad en línea. Y en ese tenemos identificación de direcciones IP ubicadas en ataques, fraudes, geolocalizaciones de conexiones a Internet. Fíjense que aquí en México hace 7 años,
ocurrió un hecho delictivo de desaparición forzada de 3 jóvenes estudiantes de cine que se fueron a una población de aquí de Jalisco que se llama Tonalá, a una granja de fin de semana para hacer unos videos que les habían encargado de tarea a estos jóvenes. Eran 3 varones y eran 3 damas. Los 6 jóvenes se fueron a esta casa, hicieron sus tareas, se quedaron el fin de semana, el domingo, ya salieron, ya se trasladaron a sus casas, pero en el traslado a sus casas, una de las camionetas en las que iban falló, se detuvo a una carretera, una vía que nosotros le llamamos el periférico, se detuvieron y ahí llegaron vehículos con personas armadas y se llevaron a los 3 varones, dejaron a las 3 damas, se llevaron a los 3 varones. Los 3 varones que se quedaron, que se llevaron, perdón, pues resultó que nunca más se supo de ellos. Por eso se dio el delito de desaparición forzada. Pero decirles que en esta conducta delictiva sucedió que el Ministerio Público, para poder investigar qué aconteció o quiénes eran los probables sujetos responsables de este hecho de desaparición forzada de particulares, lo que se sirvieron fue de las identificaciones de direcciones IP. Es decir, mi teléfono, yo estoy pagando un servicio telefónico y un servicio de internet. Ese servicio de internet se conecta a través de antenas que se van conectando una con otra, por eso se le denomina telefonía celular, de conexión celular, porque funciona como la misma conexión de las células. En ese sentido, la conexión celular me da que mi teléfono, hoy yo por ejemplo estoy en mi oficina, se conectó a una red privada, a la red de internet que se paga aquí en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Pero a su vez, mi teléfono se conecta, o este internet se conecta a una red pública, a la que está allá afuera. Así que se puede detectar que mi teléfono, la dirección IP, se conectó al internet del tribunal y el del tribunal está conectada a una red pública. Y pueden probar, al menos, que mi teléfono se encontró aquí. Pueden inferir, además, que como mi teléfono estaba aquí, el teléfono siempre lo traigo conmigo, yo estuve en el tribunal a esta hora. Pero entonces es una dirección de rastreo IP. Pero estas geolocalizaciones tienen algunas complicaciones, abogados, y quiero que reflexionen en esto, y con esto voy a terminar. Habría mucho que hablar sobre la prueba digital. Si quieren, nada más se menciona un tema de la obtención, pero esto y la obtención, porque los tiempos, por ser respetuosos con ellos. Tenemos formas de datos informáticos de acuerdo al diagrama que tienen en pantalla. Hay información de suscriptor, hay datos de tráfico y datos de contenido. ¿Qué es la información del suscriptor? La información del suscriptor, de acuerdo al artículo 18.3 del Código de Buen Gobierno español, son los datos del cliente a un servicio. Cuando yo, por ejemplo, yo utilizo la empresa Telcel. Yo fui a la empresa, celebré un contrato con la empresa Telcel y me pidieron mis datos, me pidieron mi identificación, mi ID. Y entonces sacaron copia de mi ID y toda la información de mi ID quedó en el contrato. Esta información, ¿qué pasa si un particular va y pide esta información y esta información la utiliza para presentar una denuncia? O esta información la utilizan como prueba para demostrar mi identidad. Pero también esto se llama información de suscriptor. Y esta información de suscriptor es mi teléfono, mi domicilio, mi código postal, mis números registrados, dirección MAC, toda mi información que yo celebré con un particular y que él la tiene en su poder. Está protegida por derechos de protección de datos. Pero ¿qué pasa si se vulnera la protección de datos entre particulares y se la entregan al Ministerio Público? Si no fue el Ministerio Público, el policía quien solicitó a la empresa esta información, sino que yo como particular fui a la empresa me los entregó vulnerando la protección de datos y a su vez yo fui a ofrecerla como prueba en un juicio civil, familiar, mercantil, laboral, penal. Pues evidentemente la prueba será ilícita porque se obtuvo vulnerando mi derecho de datos personales. Porque son datos sensibles que no se pueden dar a un particular. A una autoridad, sí. Si el fiscal, el Ministerio Público, la policía solicitó la información al particular
a la empresa y la empresa los otorgó, bien, es su obligación dotar de toda la información que tenga en su poder a los ministerios públicos para el esclarecimiento de los hechos. Pero ¿qué pasa cuando un particular lo solicitó y se vulneró mi reserva de datos personales porque un particular lo solicitó a la empresa y la empresa se los entregó? Evidentemente la prueba será ilícita. Y son aspectos que debemos de tomar en cuenta como fiscales o policías, qué tipo de pruebas estoy obteniendo y si la obtención de la prueba es lícita o no, si fue respetando los derechos fundamentales de las personas o no. Tenemos otro tipo de datos informáticos, el dato de tráfico, y ese es el que yo les decía. En este caso, de los jóvenes desaparecidos, la fiscalía pidió a la empresa de internet que informara ese día que levantaron a los muchachos, que los privaron de la libertad, ese día, a esa hora, cuántos teléfonos estaban conectados a internet. Y en ese sentido estaban los 6 teléfonos de las víctimas y estaban 4 teléfonos más. Lo que hace inferir que estos 4 teléfonos estaban en posesión de las personas que privaron de la libertad a los jóvenes de cine. Fíjense bien, ¿cómo se obtiene esta información? Datos de tráfico. Estos son datos informáticos relativos a una comunicación por internet generado en el contexto, origen, destino, duración de la comunicación de conexión, última conexión, tiempos de conexión y páginas de vista, es decir, a dónde me conecté, qué páginas abrí, cuánto tiempo estuve conectado en internet, pero también dónde estoy georreferenciado o geolocalizado el día de hoy a través de mi dispositivo tecnológico, teléfono, computadora, tablet. Tenemos también estos datos de tráfico están regulados por la Directiva sobre Conservación de Datos del 2006 del 24 de la Unión Europea. Y luego tenemos los datos de contenido. Es decir, yo tengo un mensaje y mando un mensaje otra vez a la doctora del Carmen Ruiz. Bien, este mensaje que yo le envié a la doctora es un dato de contenido. Datos almacenados en dispositivos o sistemas informáticos como textos, imágenes, sonidos, videollamadas, música, videos u otros archivos. Y esto está regulado en el artículo 21 del Convenio de Budapest. Tanto los datos de tráfico, es decir, a qué internet se conectó, a qué antena de internet se conectó mi teléfono, como datos de contenido, es decir, el contenido del mensaje que le envía a la doctora Carmen del Ruiz, son de derechos protegidos por el secreto de comunicación. Forzosamente tendrá que una autoridad, la autoridad correspondiente, permitir que saquen información de datos de tráfico o datos de contenidos, porque estos están protegidos por el secreto de comunicación. Es decir, hay inviolabilidad del derecho a la comunicación. Y en ese sentido, fíjense bien, tenemos entonces información de suscripción, tenemos información de datos de tráfico y tenemos información de datos de contenido. Y cada uno está protegido por derechos distintos, pero los tres sirven como prueba para demostrar un hecho del pasado, para demostrar una conducta delictiva. Me voy a brincar muchos de los aspectos para poder llegar a esta conclusión por los tiempos y respetar también a todas y todos, y no sé cuántos ponentes más vayan después de su servidor. En la actualidad, las pruebas tradicionales se han transformado por los avances tecnológicos, en lo que lleva a considerar que los legisladores deben de ajustar las leyes y los jueces y fiscales su correspondiente aplicación e interpretación, garantizando una justicia igualitaria. Necesariamente se traduce en una forma nueva de concebir el derecho procesal, sin hacer uso excesivo de la analogía, porque el día de hoy lo que nos ha salvado para todas las pruebas digitales es la analogía. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el México estableció una jurisprudencia con el rubro conocimientos científicos, características que debe de tener para que puedan ser tomadas en cuenta al momento de emitir su fallo. Y en ese sentido hablaron de la autenticidad del documento. Yo les decía que hay 5 pasos de licitud, lo tienen en la pantalla. La licitud probatoria es cómo se obtiene la prueba, cómo se produce la prueba, cómo se reproduce, cómo se admite y cómo se desahoga para poder pasar al 6º punto, que es la valoración probatoria. Si la prueba me demuestra o no lo que ustedes me quieren demostrar. Y la suficiencia probatoria. Si el video, el audio, la fotografía es suficiente para demostrar o probar lo que ustedes pretenden. Y de aquí me voy a brincar a las formas de extraer información de dispositivos electrónicos.
Hay, en este sentido, un ISO, el ISO 27000, que nos da las reglas de extracción de pruebas y en ese sentido algunos países han decretado normativas. Creo que en el Perú ha sido a través de jurisprudencia como se ha establecido las formas o técnicas de extracción de documentos. Tenemos el Logical Backup y tenemos el Bitstream o Imagine Forense. El Logical Backup, que lo tienen en su pantalla, es aquella donde se realiza una copia de los directorios y archivos de un volumen lógico. Esta no captura otros datos que pueden estar presentes en los medios, como los archivos eliminados o los datos residuales almacenados en un espacio libre. Este método no debe ser utilizado por personal especializado y o perito, dado que no garantiza de manera alguna la integridad de los datos involucrados. Si yo extraje del dispositivo electrónico la prueba digital bajo el formato Logical Backup, por sí solo no me garantiza la integridad. Es decir, que no esté cambiado, alterado, sustituido, modificado o alterado. El otro formato es el BIM-Stream o imagen forense o bit and bit. Método que se genera una copia bit and bit de los medios originales, por lo cual requiere más espacio de almacenamiento y tardan más en realizarse que una tipo Logical Backup. Sin embargo, proporciona una garantía de la integridad de los datos, por lo cual debe ser el único método implementado en una investigación. El método BIM-Stream necesita un cable, que el informático se meta la información de mi teléfono, extraiga la clave hash. En la clave hash tendremos toda la información del documento. Una vez extraída la información del documento, se tiene que encriptar para que esta información no sea cambiada, alterada, destruida, sustituida, modificada. Y en ese sentido tendría yo una información íntegra. Y la información íntegra es la que se requiere para los efectos de un juicio. Me voy a ir solamente a dos casos españoles, que son los que me llaman la atención para las pruebas digitales. Vean lo que resolvió sobre la Corte sobre este tipo de temas. En España, el Tribunal Superior de Galicia, en la sentencia del 29 de enero del 2016, señala 4 supuestos que pueden darse en relación a conversaciones de apps y redes sociales. Para que tenga valor una comunicación en WhatsApp, dice, 1, cuando la parte interlocutora de la conversación no lo impugna. Yo, como abogado, voy a presentar una denuncia, extraigo una información a través de un screenshot o foto pantalla o impresión de la información y la acompaño a mi denuncia como prueba. ¿Es correcto? Es incorrecto, porque yo lo que hice fue materializar en papel una prueba digital, es copia simple de una prueba digital, porque no hay autenticidad en esto. Pero si este documento, fotografía, audio, video, mensajería WhatsApp, no es objetada o impugnada, por el contrario, lo siento, tiene eficacia. Y es lo que Jordi Ferrer denomina como sanciones probatorias. Hay una sanción probatoria que va a dotar de valor esta prueba insuficiente o ilícita o ilegal. Pero si no fue objetada, no fue impugnada, le voy a dotar de eficacia en su estadio procesal correspondiente. 2, cuando se reconoce expresamente. En WhatsApp, imagínense que saquemos screenshot, presentamos la denuncia, la acompañamos como prueba y el denunciado reconoce esa conversación. Pues ya dotó de validez la prueba. Cuando se compruebe su realidad mediante el cotejo de otro terminal, es decir, que en otro dispositivo se encuentre guardada, por ejemplo, en la nube. Cifrado de extremo a extremo, pero ¿qué crees? Yo estoy pagando nube. Entonces, se cifró de extremo a extremo, pero en la nube está guardada. Pude alterarlo yo, pudo alterarlo el otro, pero en la nube estará el documento inalterado. Y entonces sería la regla extraer la información de la nube para poder tener un documento auténtico. Y ese es el formato. Lo extraje de la nube, el formato, lo que me garantiza que no ha sido cambiado, modificado, sustituido o alterado. Y 4, cuando una pericial acredita la autenticidad envío de la conversación, es decir, la forma correcta de extraer una información de un dispositivo electrónico, una prueba digital. Y este último criterio, que es el que se me hace interesante, y con esto termino. Dice el tribunal, esta nota, el valor probatorio de los mensajes de WhatsApp derivado de un criterio de la Corte.
de WhatsApp está sujeto a cautela debido a la posibilidad de manipulación de los archivos digitales. En caso de que la autenticidad de los mensajes sea cuestionada, la carga de la prueba recae sobre quien pretende hacer valer dicha prueba. En ese sentido debemos mencionar que la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 27 de noviembre de 2024, a este respecto recordar que es criterio jurisprudencial plenamente sustentado en relación al valor probatorio de los mensajes, conversaciones de WhatsApp o de otros sistemas de mensajería instantánea, que la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas por la posibilidad de una manipulación de los archivos digitales. La impugnación de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivo de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su identidad probatoria. Es decir, el tribunal español estableció, si yo saqué un screenshot, una foto pantallazo o imprimí la información digital, en el momento en el que el contrario me la impugna, la carga de la prueba ya me corresponde a mí, demostrar la autenticidad de la prueba. Es decir, la autenticidad, la única forma de demostrar la autenticidad es teniendo el documento hash, es decir, el formato original en el que fue guardada la fotografía, el audio o el video. Y con esto, pues yo quedé pendiente de hablar muchas cosas con ustedes, pero el tiempo me comió. Doctora María del Carmen Ruiz, gracias por la invitación. Con esto hemos dado por concluido el evento. Agradecemos su participación. Tengan todos ustedes muy buenas noches.